Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Hoy le damos la bienvenida a Antonia Guerrero, artista que teje instalaciones en las que el dibujo dialoga con la luz, el video, el performance y el sonido, creando paisajes que interrogan la memoria, el tiempo y la identidad cultural. Forjada entre México y Nueva York, la obra de Antonia Guerrero ha habitado museos y galerías en América y Europa, desde el Museo de Arte Moderno y el Palacio de Bellas Artes hasta el Museo Blanton en Texas, donde su pieza Lourdes forma parte de la exposición Unbreakable. Ha recibido distinciones de la Fundación Pollock Krasner, la Fundación Rockefeller y la Rauschenberg Foundation, y su práctica se ha nutrido de residencias en Francia, Estados Unidos y México. La trayectoria de Antonia Guerrero se expande más allá de las artes visuales, a las que ha incorporado experiencias en teatro experimental con Abramo Seransky y diseño escénico junto a Alejandro Luna, Ludwig Margules, Salvador Garcini, Ofelia Medina y Jesús Rodríguez. Ha sido intérprete en danza teatro con la Compañía Púrpura de la Ciudad de México. En cada proyecto, Guerrero convoca capas de historia y resonancias culturales e invita al espectador a habitar espacios donde el arte es puente, memoria y revelación. Muchas gracias por estar esta noche en nuestro programa, Antonia. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Antonia. Al construir una trayectoria nutrida por la interdisciplina, ¿cómo abriste la posibilidad de la expresión de estos distintos lenguajes? ¿Hacia dónde se encaminaron tus primeros pasos? Comenzó con las artes plásticas, con la formación pictórica, el dibujo, ciertos lineamientos clásicos, pero una curiosidad y cierta inquietud me llevó a explorar otras formas, entre ellas danza contemporánea y en un principio el teatro experimental en México en los años 70, específicamente con Abramo Seransky, quien fue en ese entonces y sigue siendo pues, una gran figura del teatro explorativo. Uh-huh. Justamente, ¿qué te gustaría compartir con nuestra audiencia sobre tu trabajo experimental con Abramo Seransky, creador, recordemos, del Teatro El Galeón, que ahora lleva su nombre y que abrió sus puertas en noviembre de 1972 con el montaje de Simio, en el que tú participaste? Y sobre este montaje que muchas personas tienen en su imaginario, aún sin haberlo visto, por ejemplo, Luis de Tavira dijo que Simio indaga en la animalidad de la condición humana y que fue una creación colectiva que en medio de la polémica generada por la exhibición de cuerpos cubiertos apenas con taparrabos, marcó un hito con sus 400 representaciones a lo largo de 4 años. Platícanos, ¿cómo fue esta experiencia? Pues la verdad fue, como diría una de las integrantes, por cierto, del grupo, Silvia Unzueta, la coreógrafa y bailarina, directora de Púrpura. Tuvimos el gusto de participar juntas. Fue un parteaguas la experiencia de Simio, que se comenzó a escribir conjuntamente Abraham y otro compañero y distinguido escritor, Juan Julián Caicedo, basada en el clásico chino, que en inglés se conoce como monkey, que quiere decir simio,
y a grandes rasgos se refiere al estado animalesco del ser humano y su eventual evolución hacia un ser erecto, un ser vertical. En vez de andar a cuatro patas, eventualmente evoluciona y llegamos al Homo sapiens, ¿verdad? Y sus múltiples desenvolvimientos, digamos, en crear una sociedad. Entonces, inicialmente se basa en este clásico, pero a medida que se fue juntando, se fue consolidando un grupo de actores, de participantes, se fue creando la obra, se fue escribiendo la obra. Entonces se puede decir que realmente fue un esfuerzo colectivo, una voz comunitaria la que participó de esta creación. A lo largo, los ensayos duraron un año aproximadamente, wow. Y muchas veces sin tener un lugar fijo, un lugar adecuado para ensayar. Eventualmente tuvimos algunos apoyos, en particular de la hija de Amalia Hernández, que nos facilitó su teatro por una época a medida que nos acercábamos a una fecha de estreno. Entonces, bueno, la experiencia de Simio y de esta obra explorativa, experimental, tiene muchas facetas, tiene muchas partes que creo que son todavía actualmente muy relevantes. Una es esa, precisamente, el de crear un lenguaje nuevo a través de la exploración, a través de la improvisación, inspirados en diferentes maestros tales como Stanislavski, Grotowski, Peter Brooks, Living Theater de Nueva York. Entonces era una época en la cual había la necesidad de encontrar un lenguaje más genuino, más orgánico, si quieres, más auténtico, que reflejara nuestra reacción ante un sistema que ya en ese entonces, en los 70s, estaba ya afianzándose, digamos, a crear un sistema explotativo de las clases sociales en diferentes países. Sabemos que era una época de muchas, tanto revoluciones en Sudamérica, levantamientos en Estados Unidos, la matanza del 68 en México, Francia, Pekín. Varios lugares, puntos claves en el mundo, estaban reaccionando de parte principalmente de gente joven, de estudiantes universitarios, pero aunados también a clases obreras, a intelectuales, etc. Entonces, todo esto de alguna manera se refleja en la creación de esta obra, y la manera de trabajar creo que es otro punto importante en el cual Abraham tenía un particular genio, yo diría, para introducir una serie de ejercicios terapéuticos, psicológicos, emocionales, a la vez de también explorar un lenguaje corporal, porque una de las características de la obra es que no hay parlamentos, o no hubo parlamentos. Era todo a través de, o la gran parte, de la expresión corporal. Había música, también el autor de esa música fue Juan Julián Caicedo, que ayudó a ligar diferentes partes de la obra. Entonces, esto nos liga, de nuevo regresando a la parte corporal, que era convertirnos precisamente en simios. Cómo transformarnos, cómo convertirnos en seres a cuatro patas. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo percibes el mundo, el entorno, a partir de una posición de cuatro patas? ¿Y qué es lo que te pasa cuando vuelves a incorporarte a estar
parados sobre 2 pies. Entonces todo esto llevó a un entrenamiento físico que consistía de galopar por todo el espacio, por ejemplo, ¿no? Fortalecernos, ejercicios de todo tipo. Y paulatinamente se fue creando una especie pues, de familia, necesariamente, ¿no? O sea, una comunidad de gentes que compartimos a veces vivencias en escena muy fuertes para poder llegar a que la escena fuera lo más real posible, que sería el alcance o la motivación, la meta para lograr nuestros objetivos. Entiendo que el público se dividió en su opinión respecto a que hubo una parte que se sintió muy impactada, pero hubo otra que se sintió ofendida por los desnudos. Sí. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto que es muy...? Porque Abraham dice que era la primera vez que había desnudos en escena, ¿no? Sí. Integrales. Sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Qué recuerdas? Bueno, era sumamente atrevido. Uh-huh. Sin embargo, se consideró el desnudo como algo necesario, porque estábamos hablando de esta parte del ser humano animalesco. ¿Qué mejor manera de realmente personificar eso sino a través de la expresión corporal y el cuerpo lo más natural posible? Entonces, teníamos taparrabos que se veían, en fin, bien, muy naturales. Las mujeres, éramos 3 mujeres nada más, en un elenco creo que éramos 12. No recuerdo exactamente, tendría que hacer la lista, pero algo así. Nos costó un poco de trabajo acostumbrarnos, especialmente las mujeres, y dado el clima y hasta la fecha, de la percepción, perdonando al presente, machista, y de los prejuicios en general en la sociedad ante el desnudo. Sin embargo, aquí lo que yo creo fue muy acertado es que había una estética al desnudo. No era morboso, no era pornográfico, quizá ni siquiera erótico, porque éramos animales. Claro. Entonces, esto le dio todo una atmósfera y una manera de ver el conjunto humano de otra manera. Sí, claro. ¿Cómo resumirías, con qué palabras tú podrías decir en qué consistió la aportación de Abraham Seransky al teatro? Pues fíjate que creo que el atrevimiento a romper con formas más o menos establecidas, o sea, si bien hubo figuras que introdujeron cambios, nuevas adaptaciones, Abraham fue, yo creo que más contundente y más radical en el sentido de apartarse lo más posible de la artificialidad en escena. De nuevo reitero, había un enfoque en lograr lo más real posible, que cualquier cosa que se llevara a cabo fuera totalmente vivencial para el actor y para el público. Él hablaba mucho de la energía que se produce en escena y teníamos eso como muy presentes durante nuestras presentaciones de Simio. O sea que aparte de nuestra presencia física, estábamos generando además una energía que envolvía y afectaba al público. Tendría, yo creo que muchos más aportaciones, aunque después de Simio yo lo dejé de ver, agarré otro camino de manera más independiente, pero sé por su maravillosa trayectoria que siempre ha sido un director de una imaginación mayúscula y sin
timidez para introducir novedades y nuevas maneras de abarcar el trabajo escénico. Bueno, antes de continuar la conversación con nuestra invitada Antonia Guerrero, artista interdisciplinaria, les recordamos a nuestra audiencia que tenemos cortesías de obsequio y un libro de Paso de Gato para ustedes. Estén pendientes. Antonia, ¿cómo se dio la oportunidad de trabajar con Alejandro Luna, por ejemplo? ¿Y qué es lo que más recuerdas de esta colaboración que hicieron juntos? Eso vino un poco después. Como saben, fue una época yo creo, de mucha efervescencia en las artes. A muchos niveles coincide con la época del boom literario en Latinoamérica. Directores como Julio Castillo, Héctor Mendoza, Héctor Azar, Ludwig Margulis y destacados escenógrafos como Alejandro Luna. Entonces fue más adelante que incursioné en el diseño de vestuario junto con, a raíz de mi amistad con Fiona Alexander, por ejemplo, que fue compañera de Alejandro Luna, madre, por cierto, de Diego Luna. Uh-huh. Esto fue antes de Diego. Y participamos, creo que la primera obra fue Fausto, en Bellas Artes, que dirigió Ludwig Margulis. Luego participamos juntos en una telenovela con Ofelia Medina y eventualmente tomé un curso con él de iluminación, que en esa parte del lenguaje escenográfico es importantísimo y él tenía una visión muy especial y muy informada, digamos, revolucionaria, yo diría, para las artes escénicas, en el uso, la implementación de la iluminación en el desarrollo de una obra. Pero no fue en la época de Simio, fue ya tiempo después. ¿Qué te gustaría, Antonia, comentar sobre el trabajo de Salvador Garcini, director que se alejó del teatro hace ya mucho tiempo, que puso esta puesta en escena Sueño de una noche de verano de Shakespeare en 1979, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, con un elenco integrado por Tina French, Blanca Guerra y Hugo Gutiérrez Vega? ¿En qué propuesta artística coincidiste con él? En otra obra de Jean Genet, el autor francés, que se llamó El Balcón, y esa se presentó en la Casa del Lago, con Tina French, con Tina Romero, con Toto Garza, Sara Calles. ¿Toto Garza? ¿Jaime? Jaime Garza, sí, en paz descanse. Uh-huh. Un gran amigo que también participó en Simio. Entonces, esa puesta en escena la verdad fue maravillosa porque nos apoderamos de la Casa del Lago, la parte de afuera, el pequeño teatro y luego otro foro al lado. Entonces entrábamos y salíamos por todos lados, las ventanas, las puertas. Y creo que... Un escenario vivo, ¿no? Un escenario vivo. Y la verdad fue maravilloso trabajar con Salvador. Era uno de sus momentos culminantes. Antes había visto algunas otras cosas con él, con Adrián Ramos y Yello Castillo, el hermano menor de Julio Castillo. Y eran pues una generación de hacedores de teatro, yo creo que muy talentosos en aquel entonces. Y bueno, muy apegados al texto, había largos parlamentos. La trama toma lugar en un prostíbulo y llegan diferentes representantes de la sociedad. Llega el obispo, llega el jefe de la policía, llegó el revolucionario, porque esto toma lugar en París en la época de la Revolución. Y las mujeres éramos pues las prostitutas. Una era la madrota, cada una se encargaba de cierta área y de ciertos clientes en particular. Entonces eso pues le da toda una carga satírica, ¿verdad?,
a la puesta en escena y que a su vez pues es una crítica a la sociedad. ¿En qué han consistido tus colaboraciones con la actriz Ofelia Medina? A la gran Ofelia, gran Ofelia. Creo que... Mencionabas que habían hecho una telenovela también. Hicimos una telenovela. Con Alejandro Luna también. Hicimos con Alejandro Luna, hicimos Don Giovanni, Dona Giovanni con Jesús, Giovanna, ¿no? Que dirigió Jesús Rodríguez. Esto comenzó como un homenaje a Fiona Alexander, quien murió trágicamente. Así es. Durante una filmación con Saura, el director español. De la película de Tina Modotti. Y Dona Giovanni presentamos una primera pieza en la Sala Manuel M. Ponce en Bellas Artes y luego se desarrolló, ya se convirtió en una producción completa, puras mujeres en escena. Ofelia hacía uno de los personajes, Doña Ana, de esta ópera de Mozart. Y yo participé haciendo el vestuario, que fue también un experimento muy padre porque eran un vestuario de la época de Don Giovanni, 1780 y tantos, pero todo hecho con yute. Wow. Y fibras de este tipo. Entonces, bueno, tiene toda una presencia y un aspecto. Tiempo después, como viajaron con la obra, luego Tolita Figueroa participó también en el vestuario, pero esa sería una primera colaboración con Ofelia. La otra es La Gloria y el Infierno, una telenovela con Héctor Bonilla. Era ya del 85. 85, sí. Y ahí con Alejandro Luna, que se encargó de la escenografía, Ofelia desde luego el estelar, con el buen Héctor y Balzaretti, Fernando Balzaretti. Sí. Y Angela Dodson, otra colaboradora inglesa, vestuarista, una gran diseñadora, y yo colaboramos para diseñar el vestuario de los 100 episodios de la novela, que fue eso sí un reto. Dirigida por Gonzalo Martínez. Gonzalo Martínez, claro. Que era por primera vez un director de cine, me parece que dirigía una telenovela, que incursionó en televisión. Exacto, un lenguaje distinto. Sí, y se trató así, o sea, con darle una calidad cinematográfica. Había como mucho cuidado a la fotografía, las locaciones. Las locaciones la eran hermosísimas, la producción era excelente, y el nivel de actuación pues era de primera, ¿no? Entonces fue ocasión para disfrutar una telenovela muy bien hecha. Antonia, pues ha sido realmente un placer conversar contigo, tenerte en nuestro programa, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Hay alguna frase, alguna reflexión con la que te gustaría cerrar esta conversación? Mi amigo Juan Julián Caicedo, uno de los autores de Simio, me hizo recordar una frase que era parte de la base de Simio. Actuar es no mentir. Y creo que eso resume de una manera así muy especial la intención y la dirección del teatro que se inició con Simio. Definitivo. Muchas gracias, Antonia, por estar con nosotros esta vez en nuestro programa. ¿Nos acompañas a escuchar nuestra sección de recomendaciones? Por favor. Esta semana recomendamos Hoy les sugerimos ver la obra Todo está bien, de Alejandra Reyes, con dirección de Angélica Rogel, que desarrolla el fallido intento de suicidio de una empleada de gobierno, actualmente conocida como Godín, que a partir de su deseo de dejar este mundo, destapa las capas ocultas de la suciedad y la corrupción burocrática y hace salir a la superficie la verdadera naturaleza de sus compañeros de trabajo.
Esta puesta en escena, que integra humor y crítica, se presenta los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas, hasta el 5 de octubre en el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. En Todo está bien actúan Majalat Sánchez, Ari Albarrán, Juan Carlos Medellín, Eduardo Tanús y Alejandra Reyes. Tenemos 4 pases dobles para el jueves 25 de septiembre, 4 pases dobles para el viernes 26 a las 20 horas y 4 pases dobles para el sábado 27 a las 19 horas. Para obtenerlos, manden un mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15, 55 12 33 29 15. Tenemos también para usted que nos escucha un obsequio de la editorial Paso de Gato. Se trata del libro Teatro Histórico Cargado de Fantasmas, Antología, de José Ramón Enríquez. Uno de los dramaturgos fundamentales de las décadas recientes de México, nos presenta en esta antología 6 obras de teatro que escribió entre 2005 y 2017. Por mi duro corazón, Fuga hacia el norte, Gente de razón, El mito de Sísifo, La tarantela y El anarquista. Estos textos proponen examinar la violencia en un momento de saturación en el que el desengaño frente a las instituciones democráticas y el hartazgo de la población, que debe seguir esperando un cambio que más que un proyecto es una ilusión, han creado las condiciones que Enríquez imagina para la escena. Escribe en su prólogo Bruce Swansea. La primera persona que envíe un mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15 con su nombre y el título del libro Teatro Histórico Cargado de Fantasmas, Antología de José Ramón Enríquez, lo podrá recoger en la librería Paso de Gato, que se encuentra al interior del Foro Shakespeare, en la calle de Zamora número 7, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, de martes a domingo en un horario de 12 a 20 horas. Hacemos un atento llamado a quienes quieran apoyar al restablecimiento de la salud del maestro Abraham Oceransky, que se encuentra en recuperación, para lo que pueden hacer un donativo al número de cuenta 154-922-7981 en BBVA a nombre de Liliana Hernández. Toda aportación, por pequeña que sea, suma a su deseado restablecimiento. Gracias de antemano por su ayuda. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Gerson Muñoz y Jocelyn Reyes. Ingenieros, Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.